Buenas, estamos aquí nuevamente con todos ustedes para tratar en esta ocasión el tema de proporcionalidad y semejanza. Dado dos triángulos, decimos que son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales. Nosotros vamos a hacer énfasis en estos dos conceptos de ángulos homólogos iguales y lados homólogos proporcionales. Son aspectos de mucha importancia para poder entender este tema. Cuando hablamos de ángulos homólogos iguales, el ángulo A y el ángulo A' son ángulos homólogos iguales de dos triángulos semejantes. El ángulo B y el ángulo B' son ángulos homólogos iguales. El ángulo C y el ángulo C' son ángulos homólogos iguales. Los respectivos a lados homólogos proporcionales, estamos hablando del lado A y el lado A', son lados homólogos proporcionales. El lado B y el lado B' son lados homólogos proporcionales. El lado C y el lado C' son lados homólogos proporcionales. Ahora vamos a tratar el tema de Tales, en honor al matemático Tales de Mileto. Dado un triángulo, el teorema dice que si se traza una recta paralela a un lado cualquiera de un triángulo, de forma tal que corte a los otros dos lados, entonces el triángulo que así se forma es semejante al original. Este sería nuestro triángulo. Trazamos una recta que sea paralela, en este caso, al lado BC. Le vamos a llamar la recta B'C'. Entonces, este sería nuestro ángulo original, el triángulo ABC, triángulo original ABC. Cuando trazamos la recta paralela, entonces esta recta será paralela al lado BC. Y el triángulo que se forma al trazar esa recta paralela sería el triángulo ABC'. Entonces, esos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ABC', son semejantes. Consecuencia de ese teorema, podemos decir que el ángulo B y el ángulo B' son iguales. El ángulo C y el ángulo C' también son iguales. El ángulo A y el ángulo A', en este caso es común para los dos triángulos, también son iguales. Dados dos triángulos, en este caso ya le hemos dado valores a sus lados, vamos a definir el concepto de razón de semejanza, que se simboliza por la letra R. La razón de semejanza es el cociente entre las longitudes de los lados proporcionales. O sea, la división entre las longitudes de los lados proporcionales. ¿Cómo así? La división entre A' y A, el lado A, si sustituimos sus valores, nos va a dar un valor de 3. Si dividimos el lado P' entre el lado B y sustituimos los valores, nos va a dar 3. Si dividimos C' entre C, sustituyendo los valores, nos va a dar igual a 3. Ese 3 es lo que se llama razón de semejanza. Note que cuando dividimos las longitudes de los lados
proporcionales, entonces nos va a dar un valor constante. Eso se cumple de esta manera. La división de los lados, de la longitud de los lados proporcionales, siempre nos va a dar una constante que le llamamos razón de semejanza. Existen unos criterios de semejanza de triángulos que vamos a ver a continuación. El primero dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Si tenemos dos triángulos, el ángulo A y el ángulo A' serían los ángulos iguales. El ángulo C y el ángulo C' serían ángulos iguales. Entonces cumple de que esos dos triángulos son semejantes. El segundo criterio dice que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Entonces, el lado A y el lado A', y el lado B y el lado B', el lado C y el lado C', si son proporcionales cada lado, homólogos, entonces esos dos triángulos también son semejantes. El tercer criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo que forman. ¿Cómo así? Si tenemos el lado A y el lado A', que son proporcionales, y el lado C y el lado C' son son proporcionales, y el ángulo que forman ellos dos, en este caso el ángulo B, y el ángulo que forman estos dos, el ángulo B', si son iguales, entonces dichos triángulos son semejantes. Hasta aquí nuestra participación del día de hoy. Esperamos de que le haya gustado. No olviden siempre darle like y suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones. Pasen buenas.